Buenos días, sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es las hormonas y factores de crecimiento prohibidos en el deporte. Para abordar este tema nos acompañan Irisuen Hernández Hernández y Eric Pérez Ramírez. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola Jaime, bien, gracias. Buenos días a todos. Pues ¿Y bien, tú cómo estás? ahorita Perdón. yo muy bien, muchas gracias. Ahorita, pues se va a conectar en un momento más Eric, pero sabemos que nos manda muchos saludos a todos los que estamos ahorita en la transmisión. Y bueno, para efectos de ir empezando esta emisión, ya muchos, han de saber que tanto Iris como Eric son colaboradores conocidos en este espacio, pero a pesar de ello me voy a permitir leer una breve semblanza de ellos para quienes tal vez no hayan tenido oportunidad de conocerlos en emisiones pasadas. Bueno, en el caso de Irisuen Hernández Hernández, estudió la licenciatura en la Facultad de Química, la maestría y el doctorado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, haciendo la aclaración que esta Iris ahorita es doctorante en esta parte y ha participado en diferentes congresos, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, asimismo ha impartido talleres en el área de acuacultura, trabajó varios años como consultora de diversas empresas de alimentos y actualmente funge como docente de la UNAM en la preparatoria número 8, impartiendo clases de química. En el caso de Eric Pérez Ramírez, que ahorita en un momento nos va a acompañar, es profesor interino del Colegio de Química en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel Schultz, es químico farmacobiólogo, egresado de la Facultad de Química de nuestra universidad, maestro y doctor en ciencias por el posgrado en ciencias químicas de esta misma universidad, con mención honorífica. A lo largo de 10 años como docente, más de 10 años como docente, ha cursado diferentes diplomados y también cuenta con estudios en diversos diplomados, es impartidor de cursos a docentes y realizó 2 años de estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales de nuestra universidad. Ha participado como autor y coautor en 7 artículos científicos indexados. Como es una costumbre en esta transmisión, iniciaré con una breve introducción respecto a nuestro tema. Las hormonas son fundamentales durante la práctica deportiva y el sistema hormonal sufre adaptaciones al hacer ejercicio. Así las cosas, las hormonas per se no son perjudiciales, pues son sustancias generadas durante el deporte en glándulas endócrinas de algunos órganos de nuestro cuerpo y secretadas a la circulación sanguínea hasta determinados órganos en los que efectuarán una acción concreta, pero su producción es limitada y por ello ha habido casos en que algunos deportistas han abusado administrándose estas sustancias de manera artificial, esperando un mejor rendimiento y lo que en realidad es lo que se penaliza en el dopaje. Algunos deportes en donde han sido utilizados causando doping ha sido en deportes de fuerza y resistencia. Bajo esta lógica, este tipo de dopaje afecta no solamente a atletas profesionales, sino también a la población en general, como culturistas, personas que van al gimnasio y adolescentes. Pero nuestros invitados nos explicarán con mayor claridad el tema de hoy. Entonces, Iris, ahorita me comentabas, antes de que iniciáramos la transmisión, que Eric iría con la parte introductoria, pero si quieres vamos comentándola más o menos, bueno, más bien el aspecto estructural de lo que nos van a explicar, a ver si ahorita damos oportunidad a que pueda conectarse Eric, y si no, pasamos a tu parte y después
nos precisará Eric la suya, ¿te parece? Ya estoy conectado, estimado Jaime. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, Discúlpame. es que Disculpas a estaba en todos. otra Muy buenas pantalla y no tardes. te había visto. Ah, perfecto. Entonces, pues daríamos pie como tienen ustedes planteado la presentación. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues mil disculpas por esta demora. Eh, me da mucha pena, pero bueno, pues ya estamos por acá, al pie del cañón. Eh, He de comentarles que, déjenme mover aquí unas cosas de Zoom. Voy a... Listo. Bueno. Pues antes que nada quisiera agradecer a pues nuestro anfitrión, el maestro Jaime Moreno Agras, que pues nos invita en esta que ya es nuestro cuarto conversatorio. En verdad le estamos muy agradecidos porque ha sido un foro muy importante para nosotros, para poder conocer y para poder también reconocer algunos de estos temas y su vínculo con el deporte. Pues bueno, como ellos ya bien comentaron, nosotros el día de hoy vamos a usar este tiempo, esta charla, para poder platicar un poco acerca de las hormonas y los factores del crecimiento que están prohibidos en el deporte. Como ustedes recordarán, bueno, este conversatorio, pues siendo, bueno, uno que corresponde a una serie, pues que hemos empezado a construir entre varios, pues entre varios participantes de la UNAM, ha tocado diferentes puntos. Justamente el conversatorio anterior giraba en torno acerca de las hormonas, pero de tipo esteroidea. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar y vamos a hablar un poco más acerca del tema, pero vamos a ir por otra vertiente. Pues el día de hoy, como ya Jaime nos hizo favor de presentarnos, los estaremos acompañando la doctora Iris Suen Hernández Hernández y un servidor, Eric Pérez Ramírez. Bueno, en ese sentido, quisiera comentarles que, pues es un tema muy amplio. Sí, siendo muy honesto, ya siendo insisto, el cuarto conversatorio, nos damos cuenta de que el tema acerca de las hormonas es muy interesante y definitivamente muy extenso. En ese sentido, tanto Iris como un servidor nos hemos dado a la tarea de investigar estos temas un poco más a profundidad. No somos exactamente como los expertos. Recordamos que en nuestra formación académica hemos platicado y discutido de estos temas, pero sobre todo lo que nos llama la atención es justamente esta importancia que toman estos temas de fisiología y temas de química cuando se les analiza desde la lupa del deporte. En ese sentido, hemos nosotros dividido la exposición en, primero, una breve introducción acerca de qué son las hormonas. Hablaremos cuál es el efecto que tienen el ejercicio a nivel fisiológico y platicaremos cuál es el uso y el abuso de estas sustancias. También al final, pues haremos una breve reflexión en donde los invitamos a participar y que por favor generen sus gentiles dudas para poder pues darles salida y compartiremos una lista de algunos documentos que consideramos que son adecuados para poder continuar la revisión de este tema. Voy a iniciar mi parte introductoria con una pregunta que nos va a convocar el resto del tiempo que tenemos este conversatorio. ¿El deporte afecta a nuestros procesos fisiológicos? Pues creo que inmediatamente nosotros podemos responder que sí. Es decir, no podemos negar que la actividad física pues tiene un reflejo sobre pues mucho de lo que llamamos la salud de nuestro cuerpo. Es decir, tanto nuestros órganos como nuestros tejidos pues nosotros siempre vemos que se ven favorecidos cuando tenemos una actividad deportiva. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo sabe el organismo que debe de realizar algunos cambios o algunas mejoras cuando una persona está haciendo algún deporte? ¿No? Es ahí justamente donde entra esta palabra de hormonas, de la cual vamos a platicar un poquito más adelante. Antes de entrar ya directamente a la definición, pues cabe preguntarnos, ¿no? Bueno, y estas llamadas sustancias que llevan los mensajes y que van a cambiar el papel de los procesos, la dirección o la intensidad de los procesos fisiológicos, ¿cómo se ven afectadas? Seguramente debe de haber alguna mediación que nos permita distinguir el tipo. No es lo mismo practicar cierto deporte, por ejemplo, natación, que por ejemplo atletismo, ¿no? No es lo mismo tampoco la intensidad, el tiempo que le dedicamos a la actividad deportiva y definitivamente tanto el sexo como la edad e incluso algunas condiciones psicológicas y factores ambientales
deben de tener algún efecto sobre estos cambios que vamos a observar a nivel fisiológico. Bueno, en ese sentido, estas sustancias que van a funcionar como mensajeros, las llamadas hormonas, pues van a ser muy importantes, porque entonces estos son los mensajeros que le van a decir al cuerpo y a los procesos biológicos que deben o no deben de ocurrir. Pero hay algo todavía más interesante aún. Si nosotros lo pensamos desde un punto de vista bioquímico y biológico, vamos a observar que hay una doble dirección en estos procesos. ¿A qué nos referimos? Si hay ejercicio, se van a producir ciertas sustancias a las que llamamos hormonas y por lo tanto habrá una respuesta por parte del organismo. Pero también es posible señalar que hay algunos cambios fisiológicos que detonarán a su vez pues la producción de otro o grupo de hormonas. Es decir, nosotros tenemos una relación bidireccional entre el ejercicio y las hormonas. Y eso es algo muy interesante porque es justamente lo que nos va a dar pauta, sobre todo a Iris, que nos va a comentar más adelante, por qué ocurre esto, este uso y abuso de sustancias en condiciones de competencias o justas deportivas. Bueno, he de comentarles también, como primera parte de mi aproximación al tema, que en general los sistemas de control y comunicación entre los diferentes órganos y tejidos del cuerpo van a ocurrir principalmente mediante dos sistemas de regulación, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Este último es el que vamos a observar que está mediado por la producción de hormonas. Así que ahora pues ya tenemos que definir esta palabra. ¿Qué es una hormona? Bueno, las hormonas son compuestos químicos que actúan como mensajeros que van a interactuar y que van a activar o desactivar algunos procesos biológicos. He de comentarles que estas sustancias se producen principalmente en las células o en ciertos tejidos y serán liberadas en la sangre, con el fin de ser conducidas en dirección de los sitios de acción. Cuando estas sustancias se liberan fuera del organismo, es decir, a un ambiente externo, les denominamos feromonas. En general, es importante también señalar que las hormonas van a funcionar siempre a partir de concentraciones muy, muy pequeñitas, es decir, no necesitamos cantidades muy altas. Siendo mensajeros, realmente su potencia y su eficiencia, pues va a estar muy relacionada con la relación que tiene la hormona con su receptor. Aquí, por ejemplo, en la figura 1, les presento un pequeño esquema en donde nosotros vemos, en un segundo, ¿dónde estás? Aquí está, el puntero. Aquí tenemos, por ejemplo, esta bolita azul representa una hormona y esto representa al receptor. Por un lado, la hormona se produce en una célula o en un tejido, es liberada a torrente sanguíneo y esto le permite pues distribuirla en todo el organismo. Cuando la hormona logra fincar o logra generar una afinidad con su receptor específico que se encuentra en otra parte del cuerpo, en otra célula o en otros tejidos, vamos a observar que entonces ocurre la acción biológica que nosotros vamos a observar. Es interesante advertir que la química en este papel en este sentido juega un papel muy importante porque al conocer la estructura química de la hormona, nosotros podemos conocer cuál es la solubilidad que tiene esta sustancia en el torrente sanguíneo y sus posibles dificultades para llegar al centro diana. Vamos a observar que también la vida media, es decir, el tiempo que va a permanecer activa esta hormona en el torrente sanguíneo, depende de la estructura y de los cambios que pueda sufrir en su camino. Y también vamos a observar que la afinidad que mantiene esta molécula con su receptor, pues nos va a hablar acerca del efecto y vamos a ver también la duración que hay respecto a la actividad biológica. En la tabla que les presento abajo pueden observar ustedes una clasificación acerca de los diferentes tipos de hormona. Entonces, vale la pena señalar que nosotros tenemos hormonas de diferentes tipos en nuestro organismo. Vamos a tener, por ejemplo, hormonas de tipo peptídicas o proteicas, como son los angiotensinógenos, insulina y eritropoyetina. En este caso tenemos moléculas que están compuestas de 3 o más aminoácidos, es decir, vamos a observar aquí el enlace peptídico o la unión entre los aminoácidos. Vamos a tener algunas otras hormonas, como las que fueron el tema de nuestro conversatorio anterior, que fueron las hormonas esteroideas, es decir, aquellas derivadas del anillo esterol o que contienen esta relación con el ciclo peridrofenantreno.
vamos a observar en este caso a la aldosterona, el cortisol y a los andrógenos. Y finalmente, el tercer tipo de hormonas son las hormonas derivadas de aminoácidos, como son la epinefrina, la norepinefrina y la tiroxina. Entonces, vamos a observar que realmente estas sustancias que van a participar como mensajeros en el organismo, pues son muy variadas y también dependiendo de su estructura, como lo comentaba, vamos a tener nosotros un efecto. Bueno, voy a platicarles primero de este grupo que he preparado, que es el de las catecolaminas. Catecolamina en química corresponde a una asociación muy interesante, estos hexágonos que ustedes ven aquí llamados benceno, que están asociados con estos dos grupos OH llamados alcohol, van a darnos la base de lo que nosotros conocemos como catecolaminas. Esta familia de compuestos es un claro ejemplo del efecto que presenta el ejercicio sobre los sistemas hormonales y lo podemos observar justamente en las neurohormonas, que son dopamina, norepinefrina y epinefrina. Como les había comentado en la lámina anterior, pues este tipo de hormonas se encuentran en una categoría en donde vamos a observar que la materia prima para su construcción es un aminoácido, en este caso la L-tirosina. Cuando la L-tirosina sufre algunas transformaciones químicas, vamos a observar que se va a formar el anillo de catecol y vamos a tener nosotros a norepinefrina y epinefrina, mejor conocida como adrenalina. Vamos a observar que estas dos últimas catecolaminas son las que se encuentran relacionadas con una rápida respuesta bajo condiciones de ejercicio. Estas hormonas tienen la finalidad de redistribuir el fluido sanguíneo que satisface a las demandas metabólicas. En este sentido, es importante advertir que la concentración de las hormonas, como les comentaba, es pues progresivamente va a sufrir un aumento. Aquí arriba he colocado algunos datos interesantes al respecto. Por ejemplo, en condiciones de ejercicio, vamos a observar que la noradrenalina aumenta su concentración de 1 y hasta 3 nanomoles por litro hasta 12 nanomolar por litro, lo cual es un incremento importante. Sin embargo, la adrenalina es aquella que va a tener un cambio todavía más abundante. Y vamos a pasar de un valor normal de 380 y 655 promedio picomolar por litro hasta 3.300 picomolar por litro. Es decir, lo que quiero decirles con estos datos es que el ejercicio causa un aumento en la concentración de esta hormona y por lo tanto en la respuesta biológica. Es importante señalar también que una vez completado el ejercicio, las concentraciones plasmáticas de estas catecolaminas van a volver a los niveles de reposo. En este sentido, pues podemos decir que cuando el ejercicio es de bajo impacto, se produce poca o ninguna respuesta de las catecolaminas, ¿no? A veces, en ocasiones, algunas personas hacen algunos ejercicios que son muy sencillos o no demandan mucho esfuerzo y no ven algunos cambios, ¿no? Entonces, esto está justamente vinculado con que para que se detone esta respuesta y la producción de las catecolaminas, tiene que haber un esfuerzo considerado que tiene que ser de moderado a alto. Bajo esas condiciones, vamos a observar que hay un incremento moderado de noradrenalina y, por otro lado, un incremento un poquito mayor de epinefrina. Es importante también decirles que cuando el ejercicio se desarrolla de forma gradual, es decir, cuando lo vamos haciendo como de forma escalonada, se produce una respuesta de las catecolaminas más baja que cuando el ejercicio se desarrolla de forma prolongada. Estas respuestas están directamente vinculadas con la carga de trabajo y el consumo de oxígeno que nosotros desarrollamos en nuestros músculos durante el ejercicio. Varios de estos estudios, quiero comentarles, que informan, varios estudios que se han hecho, investigaciones acerca de las catecolaminas, nos informan que el ejercicio en sujetos entrenados y que ya tienen una resistencia, pues al ejercicio, pues no muestran el mismo desempeño o producción de catecolaminas que aquellos que son novatos o inexpertos. Es decir, que la producción de catecolaminas está vinculada con esta capacidad que tenemos al entrenamiento y con la resistencia que vamos desarrollando con él. También es importante señalar que pues, estas dos catecolaminas son responsables de muchas adaptaciones que van a ocurrir en nuestro cuerpo, como son algunos ajustes cardiovasculares, así como respiratorios, y también la movilización de algunos sustratos.
Quisiera platicarles a continuación del siguiente sistema que es también muy interesante, que corresponde a la vasopresina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, este es otro sistema que también es sensible a la regulación hormonal a causa del ejercicio. Pues está vinculado con la distribución del agua en los compartimentos fisiológicos. Esto ocurre debido a que durante el ejercicio físico se produce una pérdida considerable de agua y de electrolitos en el sudor. En este sentido, pues recordemos que el agua es necesaria para mantener la temperatura corporal y al disipar el calor generado en los músculos en funcionamiento. Los líquidos perdidos pues se reponen con la ingesta consiguiente de líquido modulada por la sed. Pero justamente el mecanismo de la sed es un mecanismo que está regulado vía hormonal, el cual pueden observar a partir de la figura número 4 que tienen a la derecha, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual diferentes órganos, como son los riñones, el hígado y el pulmón, se dan cita para producir algunas de estas sustancias, algunas de estas hormonas, que van a controlar la presión arterial y van a generar algunos cambios que van a desembocar en una potente disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, van a estimular la sed y también van a estar mediando algunos otros procesos biológicos. La función renal, justamente, que es un mecanismo principal para la conservación de los electrolitos, se va a ver afectada justamente por este sistema renina-angiotensina-aldosterona. De esta forma, es importante también decirles que el mantenimiento de los líquidos y los electrolitos durante el ejercicio físico va a depender de la acción de la vasopresina, que es esta molécula que ustedes pueden ver del lado izquierdo, una molécula bastante grande, he de comentarles, ¿no? Pues estos sistemas hormonales en conjunto vamos a observar que se van a modificar en respuesta al ejercicio físico con distintos patrones según la cantidad de trabajo relativo que realice el deportista y el estado de entrenamiento que esté desarrollando. Otros factores que vamos a observar que van a influir en la respuesta de las hormonas al ejercicio son factores ambientales, la edad, el sexo y varios trastornos médicos o algunas situaciones fisiológicas. Quiero decirles que las hormonas implicadas en la regulación del equilibrio de los líquidos y los electrolitos muestran siempre una respuesta relativamente constante entre las personas. Y también ocurren algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, la respuesta de la vasopresina en particular está asociada con el inicio del metabolismo anaeróbico, que también se relaciona con las elevaciones de las hormonas. Entonces, esto es importante porque volvemos al punto que nos atañe el día de hoy, ¿no? En general, la actividad física va a generar diferentes cambios a niveles fisiológicos, pero estos están mediados a partir de todas estas sustancias. Por ejemplo, este también es el caso del péptido natriurético auricular. En este caso, esta hormona vamos a observar que aumenta con el ejercicio en la respuesta fisiológica y vamos a observar que hay un incremento importante cuando se desarrollan este tipo de actividades. En general, todas estas sustancias y particularmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a observar que responde al ejercicio con un aumento significativo de la actividad. De hecho, se reportan valores elevados de actividad de renina plasmática después de un ejercicio máximo y el principal activador del sistema renina-angiotensina-aldosterona durante el ejercicio es el sistema nervioso simpático. Lo que les decía al principio, que tenemos dos respuestas, el sistema nervioso y el sistema mediado por hormonas, que es el sistema endocrino. Ya para empezar a cerrar esta parte introductoria y ver un poco más el tema vinculado con el deporte y la reglamentación, solo quisiera tocar dos puntos más. El primero de ellos es la hormona del crecimiento. Quiero decirles que esta hormona pues, posee un importante efecto en la actividad física. Es la hormona que también es llamada somatotropina, una hormona que vamos a observar corresponde a una proteína de 191 aminoácidos. Esta hormona cumple con varias funciones como mediador del metabolismo. Es un efector en el balance de los electrolitos, es decir, está relacionado con la recuperación o recaptación de ellos. Va a jugar un papel importante como factor detonador de la lipólisis y es un regulador para la captación de proteínas en la actividad física, que está vinculado con el desarrollo de la masa y de la fuerza muscular. Es por eso que es tan importante esta hormona. La secreción de la hormona del crecimiento está estimulada por una hormona liberadora del crecimiento y está inhibida por la somatostatina. Bueno,
La respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio depende de la duración y la intensidad de la serie del ejercicio. El nivel de actividad física del sujeto que hace ejercicio, la tolerancia que tienen sus células a las somatótrofas, es decir, a detener el proceso, y también a los estímulos del ejercicio y otros factores ambientales. Es importante señalar que el pico de la hormona del crecimiento está inducido por el ejercicio y este va a ocurrir entre 25 a 30 minutos después del inicio del ejercicio, independientemente de la duración de este. Por lo tanto, cuando la tarea es breve, se puede alcanzar un pico después de su cese, pero cuando la tarea es larga, por ejemplo, de 45 minutos, el pico de la hormona de crecimiento vamos a observar que aún puede mantenerse durante un periodo más o menos prolongado. La naturaleza del ejercicio también tiene un efecto en la producción de esta hormona. Aunque los protocolos de ejercicio generalmente pues, han sido pues, muy cuestionados respecto a los eventos con los que se puede comparar la producción de esta hormona, pues he informado que a mayores incrementos de hormona del crecimiento, se observa es decir, cuando nosotros tenemos un alto número de repeticiones, se puede observar que esto tiende a generar un efecto en la producción de la hormona del crecimiento. Entonces, la respuesta de esta hormona al ejercicio es mayor en el caso de las mujeres que en los hombres. Eso es algo interesante que hemos encontrado en los estudios y disminuye con el envejecimiento. De hecho, incluso en los hombres de mediana edad o de edad aproximadamente de 42 años, la respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio exhaustivo ya es atenuada en comparación con individuos que son más jóvenes, como por ejemplo de 21 años. En esta lámina, por ejemplo, lo que les presento es esta estructura. Esta es la hormona del crecimiento, que les comentaba que justamente corresponde a una hormona. Y esta hormona que nosotros vemos, todas estas bolitas, son una forma de representar a los aminoácidos y a cada uno de los elementos por los que se compone cada uno de ellos. La figura 6, que está a la derecha, es una figura muy interesante. Esto realmente es una vía metabólica que nos habla acerca del control de la lipólisis, el proceso que nos permite a nosotros reducir la cantidad de grasas en nuestro organismo. Entonces, realmente esta figura, pese a la complejidad que nosotros podemos observar en ella, quiero decirles lo siguiente. Esta figura lo que nos está señalando es que nosotros tenemos algunos procesos, como es el metabolismo de las grasas, y donde nosotros vemos estos circulitos en color rojo, vamos a observar que tenemos algunas sustancias que van a detener alguna de estas reacciones de transformación y que por lo tanto nos permitirían tener como una especie de semáforo en rojo que evita que las sustancias sigan transformándose en el organismo. Mientras que, por otro lado, los circulitos en verde, que serían como semáforos en verde, permiten que las moléculas del metabolismo, los sustratos, puedan seguir sufriendo transformaciones. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, la hormona de crecimiento tiene un efecto positivo en el metabolismo del tejido graso, ¿no? de los lípidos. Pero vemos que otras sustancias como son la epinefrina, la norepinefrina, la insulina, la hormona tiroidea, es decir, todas ellas en conjunto van a tener un efecto sobre estas vías metabólicas. Entonces, a donde quiero ir es a lo siguiente. Cada una de estas sustancias que he platicado con ustedes hasta este momento, pues van a participar e incluso pueden interaccionar, ya sea de forma positiva o de forma negativa, con los procesos biológicos. Eso es algo que es muy interesante justamente. Y bueno, ya esta es mi última lámina antes de cederle el turno a Iris para que nos pueda platicar un poquito más acerca del tema. Y quisiera platicarles ahora a continuación, en esta última intervención mía, acerca de otras hormonas, dos de ellas que están muy vinculadas justamente con la respuesta al deporte. Estoy hablando, por un lado, de la insulina y la eritropoyetina. Estas hormonas están vinculadas, por supuesto, con las respuestas fisiológicas al ejercicio y vamos a observar que también la primera de ellas está formada, me refiero a esta, la insulina, por una cadena de 21 y 30 aminoácidos respectivamente. Realmente son dos cadenas, lo que se puede ver aquí como la cadena A en azul y la cadena B en color moradito. Estas se encuentran unidas por unos enlaces de puente disulfuro, que son estos como puentecitos en color amarillo que nosotros tenemos aquí.
Por su parte, la eritropoyetina, que vemos de este lado, a la derecha de esta lámina, vamos a observar que es un péptido que tiene 165 aminoácidos, además de que tiene una cadena de carbohidratos que se mantiene, está estrechamente relacionado con el tiempo de vida media de esta hormona. Esto es algo interesante porque si nosotros comparamos ambas estructuras, observaremos que mientras que la insulina es totalmente peptídica, es decir, está hecha a partir de una secuencia de aminoácidos, en la estructura de la eritropoyetina observamos que a esto se le tiene que añadir la parte de los carbohidratos y eso es súper interesante porque nos habla también acerca de cuál es la relación que mantiene esta molécula con su receptor y cómo es que se van a establecer estas relaciones de unión. Bueno, en el caso de la insulina, quiero comentarles que es posible decir que los efectos del ejercicio sobre el metabolismo de los carbohidratos, pues en general son muy complejos. En general, cuando nosotros hacemos un ejercicio físico, pues los carbohidratos, ¿no? Generalmente pensamos que lo primero que de lo que echamos manos de los carbohidratos es así, pero esta respuesta que tendremos dependerá de la intensidad y la duración del ejercicio, así como los cambios de composición corporal y la ingesta de alimentos que nosotros tenemos. Así que, por supuesto que el ejercicio tiene un efecto sobre el metabolismo de carbohidratos, pero son muchos factores los que acuden al metabolismo para poder comprender la respuesta que ocurre en el deporte. Sin embargo, con todos esos factores, es posible señalar que el entrenamiento induce una reducción de los niveles de insulina basal y un cambio asociado con la concentración de glucagón y de insulina. Y esto nos permite aumentar la sensibilidad de la insulina en reposo y en respuesta a una carga de glucosa, lo cual reduce la disminución de la insulina durante el ejercicio agudo. ¿Qué quiere decir esto? El ejercicio, básicamente el ejercicio regulado, se ha convertido en una parte integral de las recomendaciones del tratamiento para pacientes diabéticos de tipo 2, porque mejora la sensibilidad a la insulina. Eso es justamente de lo que se trata esto que estoy comentándoles. Cuando nosotros hacemos ejercicio tenemos sensibilidad y los receptores de insulina pues se ven favorecidos con la actividad deportiva. El entrenamiento físico da como resultado un aumento en la eliminación de la glucosa que está estimulada por la insulina y que mejora el control de la glucosa. Por esa razón es que pues es altamente recomendable que practiquemos ejercicio para mantenernos lejos de enfermedades como la diabetes de tipo 2. Sin embargo, el aumento de la sensibilidad de la insulina se pierde rápidamente si no se realiza ejercicio de forma regular. Ese es el detalle, ¿no? Por su parte, la eritropoyetina, quiero comentarles que juega un papel importante en la estimulación fisiológica para la producción de los glóbulos rojos, a los cuales también les llamamos eritrocitos. En este sentido, la concentración plasmática de eritropoyetina no suele verse afectada por esfuerzos solitarios de ejercicio intenso. En general, no se aprecian grandes diferencias en los valores de recuento basal de los eritrocitos en el hematocrito o en la concentración sanguínea de hemoglobina. Y en general también podemos observar que incluso los deportistas de élite en grandes actividades de resistencia, pues solo ellos han descrito de repente un cambio en la masa de hemoglobina que se incrementa por la eritropoyetina. Sin embargo, los deportistas, sobre todo aquellos que se encuentran en pruebas de resistencia, pues suelen presentar concentraciones relativamente bajas de hemoglobina en el hematocrito, es decir, no hay un efecto aparentemente significativo de la eritropoyetina. Estas que podríamos llamar como un tipo de anemia deportiva suele ser una pseudoanemia que está relacionada con el aumento del volumen plasmático de la eritropoyetina. Ahora, sí existe un aumento en la tasa de equilibrio de la eritropoyetina intravascular debido a diferentes actividades físicas, así como el tiempo de vida media de los eritrocitos. Eso es cierto. Entonces, es interesante porque ya vamos a escuchar ahora en unos minutos más cómo estas sustancias de repente son usadas pues con estos fines en donde se persigue tener un mejor rendimiento físico. En fin, yo detengo de momento mi participación y le voy a ceder los micrófonos a mi compañera Iris para que nos dé pues cuenta de algunos de estos cambios fisiológicos. Iris, ¿estás lista? Sí, Eric, muchas gracias. Listo. Eh, Dejo de compartir y te cedo la voz.
Sí, muchas gracias. Yo también voy a compartirles la presentación. Nada más ahorita me comentan si sí se ve, sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, pues ahorita, posteriormente a la introducción tan amplia y tan bien explicada, es compleja, pues, que nos explicó nuestro compañero, yo les voy a hablar acerca de las distintas hormonas que son prohibidas en el deporte, ¿no? Voy a iniciar con la hormona de crecimiento, que ya nos mencionó toda esta parte química y la parte metabólica o rutas metabólicas de la hormona del crecimiento, pero yo les voy a platicar cómo es, bueno, primero, para qué se utilizan en el deporte, qué beneficios son los que se adjudican al uso de estas hormonas, algunos efectos adversos, o sea, del uso de estas sustancias, bueno, estos compuestos, y si existen algunos métodos de detección, ¿no? Ya muy aplicados justamente cuando son utilizados en el deporte. Bueno, como sabemos, la hormona del crecimiento es una hormona producida en la glándula pituitaria. Ahí está la imagen, que es esta glándula se encuentra en la base del cerebro, detrás de la nariz. La función principal es que estimula el crecimiento infantil, la hormona del crecimiento, y a lo largo de la vida ayuda a mantener los tejidos y órganos, ¿no? Esta hormona de crecimiento sí se ha utilizado en el deporte, se tiene registrado desde los 80, pero se sabía que, por ejemplo, para uso clínico en niños se utilizaba hormona de crecimiento del cadáver, práctica que dejó de inicio de ser utilizada, pero posteriormente se reanudó en 1985 por una aprobación de la FDA de la primera hormona de crecimiento sintética. Bueno, ¿cuáles son los beneficios atribuidos a la administración de esta hormona del crecimiento? Se supone que conduce a un aumento de la masa muscular, también a una disminución y una redistribución de la grasa y que mejora la relación entre la potencia y el peso del deportista. Existe una serie de revisiones o de artículos científicos acerca del efecto de la hormona de crecimiento y aquí nada más voy a mencionar dos. Un ejemplo de una de estas revisiones es en donde se utiliza o se hizo una revisión justo de 44 ensayos, en donde se compararon tratamientos con y sin el uso de la hormona de crecimiento. Esta revisión de todos estos ensayos sugiere que la hormona de crecimiento, aun cuando sí puede aumentar la masa muscular, la fuerza y el rendimiento no mejoraron, o al menos esta revisión no sustentaron totalmente este beneficio, ¿no? Este efecto. Estudios más recientes en atletas recreativos demostraron que en un corto plazo, efectivamente, la hormona del crecimiento sí aumentó significativamente la producción de masa corporal magra, o sea, de músculo, reducía el índice de masa grasa, o sea, de las grasas, y mejoraba la capacidad de realizar sprints, pero no de fuerza, de potencia o resistencia. O sea, nuevamente todavía no se comprueba que tenga este efecto de resistencia o mejorar el rendimiento. Ahí. Ok. Bueno, sabemos que la hormona del crecimiento es una sustancia prohibida, por lo cual resulta difícil evaluar las dosis que los deportistas pueden llegar a utilizar. Se sabe que los atletas que llegan a abusar de esta hormona llegan a tomar de 3 a 4 veces por semana dosis que probablemente sean 10 veces o mayores a las que normalmente se utilizan y que van desde las 10 a las 25 unidades, todo con la finalidad de su principal función, que sería aumentar la masa magra corporal. ¿Cuáles serán algunos efectos adversos? Bueno, estos incluyen edemas. Edemas son como unas inflamaciones, artralgias, que son dolores de las articulaciones, mialgias, que son dolores musculares, sudoración, fatigas y mareos. Actualmente tal cual no se conocen efectos adversos a largo plazo, pero lo que sí se puede hacer es aprender de los pacientes que padecen acromegalia, los cuales tienen riesgo a padecer como defectos adversos, resistencia a la insulina y diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cánceres, sean rectal, tiroideo, de mama o próstata. Bueno, y aquí voy a hacer una anotación porque la acromegalia es un padecimiento en donde la hormona de crecimiento produce
digo, la hormona de crecimiento, la pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento, demasiadas concentraciones por un periodo largo de tiempo. Y esto se pudiera relacionar con lo que normalmente es más conocido, que es el gigantismo. Sin embargo, la acromegalia se distingue del gigantismo porque la acromegalia se da solamente ya en la etapa adulta y el gigantismo es desde la etapa infantil. Pero bueno, las características físicas que nosotros podemos observar de alguien que padece acromegalia, igual que el gigantismo, es un crecimiento del rostro y de las manos y los pies, ¿no? Y bueno, obviamente un crecimiento mayor. Ok, ¿cuáles serían los métodos o el método de detección para la hormona de crecimiento? Existe uno que se llama el método de la isoforma. Aquí tengo un pequeño dibujito que representa cómo se hace este método, que explota la diferencia entre la composición de isoformas. ¿Qué es una isoforma? Es una misma proteína, pero que tiene distintas formas, ¿no? Las muestras, ¿qué es lo que pasa? Las muestras se someten a 2 análisis en un ensayo. Como ahí podemos observar, puede ser la hormona de crecimiento recombinante o la que se pudiera aplicar de manera exógena, y la hormona de crecimiento que se sintetiza de manera natural en la hipófisis, ¿no? Digo, en la pituitaria, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas muestras se someten a 2 análisis de inmunoensayo, que son específicos para las hormonas monoméricas de 22 kilodaltones. Esto es un tamaño, es una unidad de tamaño. Y la otra reconoce a la mayoría de las isoformas liberadas por la pituitaria. Entonces, esto es una manera de poder calcular la relación de las isoformas liberadas de manera natural. Y como podemos observar ahí en la imagen, hay receptores específicos para las hormonas liberadas de manera natural a las que se pueden estar administrando externamente, ¿no? Sin embargo, esta prueba sí es utilizada, pero solamente es efectiva dentro de las 24 a 36 horas desde la última dosis. Entonces, obviamente, esto pues reduce un poquito su aplicación, ¿no? Pero es la forma de detección actualmente utilizada para la hormona de crecimiento. Ok, ahora vamos con otras sustancias también prohibidas en el deporte que se llaman secretágogos de la hormona de crecimiento. ¿Qué son los secretágogos? Bueno, pues son péptidos o agentes no peptídicos, también pueden ser, que actúan para liberar la hormona de crecimiento en la pituitaria. ¿Qué son? Son compuestos que van a ayudar a que se libere más hormona de crecimiento en la pituitaria. ¿Por qué los secretágogos son utilizados por los deportistas? Porque obviamente cuando quieren evitar una detección del uso de alguna hormona de crecimiento externa, utilizan más bien estos secretágogos, estas sustancias que van a ayudar a que se libere de manera endógena, natural. Entonces, por lo tanto, no estarían como infringiendo porque se están secretando de manera natural. Sin embargo, se está utilizando un compuesto que está ayudando a que se produzca de mayor manera, ¿no? Y por lo tanto, esto no es detectable mediante la prueba de isoformas de la hormona de crecimiento, la que acabo de comentar. En la actualidad no se han publicado estudios de los efectos en el rendimiento, pero sí se ha demostrado que elevan la secreción, evidentemente, de la hormona de crecimiento. Y obviamente estos secretágogos pues existen en el mercado, ¿no? Ok. Otro tipo de factor de crecimiento u hormona que también es utilizado en el deporte se llama factor de crecimiento, similar a la insulina 1. Esta hormona es producida principalmente en el hígado por efecto de la hormona del crecimiento, principalmente por la acción de la hormona del crecimiento, y se parece estructuralmente a la insulina, de ahí viene justamente el nombre, ¿no? Este factor de crecimiento se utiliza en la práctica y apenas se diferencia de la hormona de crecimiento, son muy parecidos, por lo cual los beneficios que incluyen son también similares a la hormona de crecimiento, que es el aumento de la síntesis de proteínas musculares, mayor disposición de ácidos libres, aumento de la síntesis de glucógeno, y a diferencia únicamente de la hormona de crecimiento es que no es lipolítico. ¿Okay? El abuso de este tipo de factor de crecimiento es más reciente, ya que no existe una fuente natural para esta hormona y en parte porque antes no existían
productos farmacéuticos en el mercado. Sin embargo, la FDA aprobó para un uso clínico en el tratamiento del retraso de crecimiento de los niños, pues ciertos productos, ¿no? Ahora, aun cuando no existen casos confirmados del uso de este factor de crecimiento con mal uso o abuso de los atletas, sí se sabe que este tipo de factor de crecimiento de compuesto es popular entre los culturistas por los supuestos beneficios que le atribuyen, que uno de estos es el aumento del tamaño y la fuerza de los músculos, que sí puede ser más común en este tipo de factores de crecimiento. Sin embargo, las mejoras en la energía y la resistencia, el beneficio para el sistema inmunológico y el aumento en la densidad ósea no han sido comprobados, y tampoco se ha demostrado que la administración de este factor de crecimiento mejore realmente el rendimiento físico, igual que la hormona de crecimiento, ¿no? Son parecidos, pero no se ha comprobado, al menos en estudios clínicos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Aquí estoy mencionando dos productos farmacéuticos que se comercializan. Uno de ellos se llama Increlex y el otro Iplex, ¿no? Bueno, y entre los efectos adversos que sí se ha comprobado de estos productos es que incluyen hipoglucemia. ¿Y qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia es concentraciones bajas de la glucosa en la sangre. Es evidente, ¿no? Porque obviamente se hace un mayor transporte de esta glucosa y disminuye las concentraciones en la sangre. Existe también reportado dolor de mandíbula, dolor de cabeza, mialgias y retención de líquidos. Del otro compuesto incluye también un eritema local en el lugar en donde se aplica la inyección, dolores de cabeza y aumento del tamaño de hígado y los riñones. También parece razonable suponer que el factor de crecimiento podría provocar efectos adversos similares a los de la acromegalia, como había comentado anteriormente, como en la hormona del crecimiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el método de detección que se utiliza? No existe actualmente alguna prueba específica para determinar el uso de este factor de crecimiento, por lo cual esta detección plantea muchos desafíos. Se sabe que se secreta en la orina en concentraciones bajas, pero esta concentración puede aumentar como parte de la proteinuria natural que ocurre después de haber hecho ejercicio. Por lo tanto, puede aumentar. Por lo cual, las pruebas, en vez de hacerse en lugar de orina, se tendrían que hacer en sangre. Algo que se propone es que existen inmunoensayos comerciales que se validan con fines de antidopaje, pero se tendría que realizar el uso de la técnica espectroscopía de masas para que fuera para que mejorara la detección, ¿no? En este tipo de pruebas. Otra hormona, ahora vamos a continuar con otra hormona bastante conocida, que es la insulina, que es obviamente una hormona secretada en el páncreas, como se ve ahí en la imagen. Y bueno, las funciones bastante reconocidas o conocidas de la insulina es que es una hormona que estimula la absorción de glucosa en el músculo. Esto pasa ya que pone en mayor exposición los transportadores de glucosa en la membrana celular, lo cual permite sintetizar y almacenar glucógeno. El glucógeno se utiliza, sabemos, como una fuente de energía para la contracción de los músculos. Bueno, estimula también la captación de aminoácidos y promueve la síntesis de proteínas. Y se sabe que a concentraciones altas la principal acción es la inhibición de la proteólisis, aun cuando no se ha demostrado tal cual en ensayos clínicos, ¿no? Y esto ya lo había comentado mi compañero como uno de los principales efectos de la insulina. Ahora, se tienen las primeras sugerencias de que la insulina se utilizó como agente anabólico en 1996, pero únicamente en revistas de culturismo. Ya en 1997 ya se publicó en el British Journal of Sport Medicine, o sea, en una revista dedicada principalmente a la medicina en el deporte. Y dentro de sus efectos adversos, pues únicamente se encuentra el efecto de hipoglucemia, que como ya había comentado, es tener estas concentraciones bajas de glucosa en la sangre. Evidentemente por este efecto que estimula la absorción de la glucosa al músculo, entonces disminuye la concentración que se encuentra en la sangre. ¿Cuál es el método de detección? Pues actualmente no se dispone de ninguna herramienta de detección que proporcione realmente resultados rápidos y fiables.
solamente procedimientos que incluyan purificación nuevamente por inmunoafinidad, seguido por o utilizando conjuntamente con una cromatografía líquida y espectrometría de masas. Esto ha permitido que la detección de insulinas sintéticas en muestras de sangre o orina se utilicen para el control antidopaje. Otra hormona también bastante conocida es la que ya mencionó anteriormente mi compañero, que es la eritropoyetina, igualmente es una hormona producida naturalmente en el riñón y en el hígado, y que lo que va a ayudar es a estimular la producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos de la sangre, que son los encargados de transportar el oxígeno. Ahora existe la clonación del gen de la eritropoyetina, permitió producir eritropoyetina recombinante humana, de inicio para pacientes que padecían anemia, y después se crearon pues varias generaciones de análogos de esta hormona. Como sabemos, como la masa de la hemoglobina está correlacionada con la capacidad aeróbica, algunos deportistas buscan incrementar la eritropoyesis, o sea, la producción de eritrocitos, por medios farmacológicos. ¿Por qué lo hacen? Los atletas utilizan aumentar el suministro de oxígeno a los músculos. Al haber más glóbulos rojos, obviamente se aumenta la suministración del oxígeno en los músculos, por lo cual puede ayudar a aumentar el rendimiento en deportes de resistencia. Los deportes de resistencia en donde más se utilizan sería como esquiar, correr o en bicicleta. ¿Cuáles serían algunos de los efectos adversos? Bueno, la administración de eritropoyetina produce un aumento selectivo de la masa de los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. Y los principales riesgos que se incluyen sería insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, convulsiones y eventos tromboembólicos y embolia pulmonar. Obviamente, al aumentar esta resistencia, pues se corre el riesgo de tener estos efectos adversos, pues inclusive mortales, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de detección que se utilizan en el deporte? Bueno, sabemos que esta eritropoyetina, estas hormonas se prohibieron desde 1990, y actualmente cualquier análogo, cualquier sustancia parecida, también está incluida en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA. En 1995 había un método para separar ambos tipos de eritropoyetina, tanto en la sangre como de orina, pero era un método que solamente era eficaz en las 24 horas posteriores, entonces no era como muy viable seguirlo utilizando. Y ya en el 2000 salió una publicación en la revista Nature, en donde se publicó otra prueba basada en la separación isoeléctrica en muestras de orina de estas hormonas. La separación isoeléctrica se utiliza en un campo eléctrico y un gradiente de pH, en donde la separación de estas proteínas se lleva a cabo dependiendo del punto isoeléctrico de cada proteína, que sería el pH en donde las proteínas quedan sin carga y se pueden separar, y pues de esta manera pueden ser detectadas. Y sin embargo, en los últimos 10 años se ha adaptado esta prueba a varias formas de eritropoyetina recombinante, a los diferentes análogos que lleguen a existir o a desarrollarse. Y finalmente existen los glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Bueno, también son hormonas que participan en la regulación de los carbohidratos, como bien mencionó nuestro compañero anteriormente, y que son utilizados principalmente como antiinflamatorios o antialérgenos. Estos compuestos, estas hormonas, son derivadas del cortisol, que son producidas en las glándulas suprarrenales, arribita de los riñones. La purificación y la fabricación de los glucocorticoides por primera vez fueron en la década de 1930 y 1940, y bueno, la principal acción es que tiene una potente actividad antiinflamatoria, ¿no? Se emplea en medicina deportiva para el tratamiento de asma y lesiones agudas. Sin embargo, según el código de la AMA, todos los glucocorticoides administrados por vía oral, rectal, intravenosa o intramuscular están prohibidos. Esto quiere decir que lo único que permite la AMA son los compuestos, bueno, las sustancias dermatológicas, lo que se unta, ¿no?, en la piel. El primer uso de los glucocorticoides como compuestos potenciadores del rendimiento fue en la década de los 60.
¿Cuáles son los efectos esperados del uso de los glucocorticoides? Bueno, son numerosos, pero los principales serían que tienen efectos neuroestimuladores que podrían atenuar las impresiones o la sensación del cansancio, ¿no? Obviamente por este tipo de efectos antiinflamatorios o analgésicos pueden inhibir la sensación de dolor muscular y aumentar el umbral de fatiga. O sea, al ser antiinflamatorios, tener esta parte, este efecto analgésico, pues se puede aumentar justamente el umbral de fatiga. Los deportistas no se sienten cansados y pues pueden continuar con su actividad física. Existen obviamente varios artículos, varias revisiones del efecto de esta hormona, y se divide básicamente en estudios. Una revisión actualizada de varios estudios dividió los resultados en dos: estudios negativos o estudios positivos. Los estudios negativos son los que respaldan la hipótesis de que no existe una relación entre el rendimiento y el uso de estos glucocorticoides, y los estudios positivos son los que están a favor de la hipótesis de que el rendimiento y el uso están relacionados. Ahora, ¿por qué existe como esta división o estas discordancias entre todos los estudios? Principalmente por lo que también había comentado hace rato Eric, y es porque existen varios factores que se tienen que considerar para estos estudios y es complicado hacer una determinación. ¿Cuáles serían todos estos factores? Uno de ellos sería la dosis, la vía y el tipo de administración, ¿no? Si va a ser a corto o a largo plazo. Otro factor sería el tipo, la duración y la intensidad del ejercicio que se estuviera evaluando. Otro factor serían que los participantes de la evaluación fueran profesionales o no. Otro factor serían las diferencias en la dieta, como bien mencionaba Eric, ¿no? También uno de los factores importantes es la alimentación. Y finalmente, que otro factor sería que el consumo de los glucocorticoides, estuviera unido o no a un entrenamiento intensivo. O sea, que si estuviera evaluando el efecto de estos glucocorticoides haciendo un entrenamiento intensivo o no. Entonces, como vemos, son muchos factores que pueden ser diferentes y variar entre un ensayo y otro, por lo cual estas discordancias en esta revisión de estudios equivale a eso, ¿no? Porque no todos obviamente tienen estos factores o no evalúan los mismos factores, entonces los resultados pueden ser totalmente diferentes. Finalmente, ¿cuáles serían los efectos adversos del uso de glucocorticoides? Bueno, dentro de los varios efectos, los que se observan en dosis altas y en periodos prolongados pueden ser la osteoporosis, una resistencia a la insulina y trastornos cardiovasculares como hipertensión. Sin embargo, se sabe que si uno dejara de utilizar los glucocorticoides, pudieran existir o surgir complicaciones inclusivamente mortales como una insuficiencia suprarrenal aguda. Y ahí en la imagen muestro cómo se puede observar la lista de las sustancias prohibidas, que en este caso los glucocorticoides, en un documento emitido por la AMA, la Asociación Mundial Antidopaje, en donde se mencionan justamente todas estas sustancias que son prohibidas en competición, ¿no? En la parte deportiva. Correcto. Y finalmente la detección es complicada de realizar debido a que el cuerpo las produce naturalmente. Sin embargo, existen protocolos para analizar los metabolitos en urinarios usando cromatografía acoplada a espectrometría de masas, y algunos de estos métodos permiten analizar el número de estas sustancias de la mayoría de los grupos de la lista publicadas por la AMA y cumplir al mismo tiempo con los requisitos de sensibilidad de las pruebas publicadas nuevamente por la Asociación Mundial Antidopaje. Ahí puse una pequeña imagen justamente de esta lista, es la actualizada, publicada en el 2023, en donde se pueden ver, está obviamente descrita toda la lista de todos los compuestos u hormonas prohibidas, ¿no? En el deporte. Lo cual se tiene que tener como referente para saber qué está permitido y qué no en las justas deportivas. Claro. Ya el tiempo se nos viene encima, sí. Iris. No sé si ya concluimos. Listo. Esta era mi parte final. Nada más comentarles que existe esto que les platicamos Eric y yo, existe en la lista de prohibiciones publicadas por la Agencia Mundial Antidopaje. Perfecto.
pues estamos ya concluyendo nuestra transmisión. No me queda más que agradecerle a Iris y a Eric su intervención para explicarnos todo este tema tan interesante. Nos quedaron muchas preguntas pendientes. Yo creo que las voy a tener que guardar para nuestra próxima emisión. A ver si, a ver cómo lo ligamos para la siguiente, ¿les parece? Sí, claro, con mucho gusto. Claro que sí, Bueno, ahora sí nos extendimos un poquito, una disculpa. Era mucha información e interesante. Ujú. sí, ni modo. Vamos a tenerlo que ligar con la siguiente y pues no nos queda más que despedirnos y esperarlos la próxima semana a todos los que nos acompañan en las ciencias del deporte. Pues hasta luego, Iris, Eric. Muchas Excelente gracias a día. ustedes por la invitación, que estén muy bien. Buen día. Bye.